Está en línea Federico Pastrana, que es economista, investigador de Fundar, que también tiene su propia consultora con Moldovan, otro economista. ¿Cómo estás, Fede? Ale Berkovich acá en Radio con vos. Gracias por atendernos. ¿Cómo andan? Bien, Buenas tardes. bien, muy bien. Buenas tardes. Bueno, has escrito varias cosas y han escrito también otros colegas ahí en Fundar sobre el tema colchón. Tu colega Guido Sack, por ejemplo, dice que es el plan Caquita, porque Milei decía que el peso era excremento en campaña y ahora, bueno, intenta inyectar circulante en la economía con pesos. Pero Caputo dice que no, que son los dólares los que nos van a sacar del estancamiento económico. ¿Vos creés que es posible? Mira, yo creo que el gobierno, déjame hacer como un paréntesis y volver un poquito atrás. En principio, lo que nosotros estamos viendo es que el esquema económico sufrió una modificación muy importante, ¿sí? A partir del nuevo acuerdo con el fondo, y esas modificaciones importantes se dieron en el marco de la urgencia y no de un programa premeditado, ¿sí? Por eso aparecen estas contradicciones que vos mencionás, ¿no? Una de las contradicciones más importantes era, por ejemplo, que iban a sacar el cepo cuando se dieran ciertas condiciones que no se dieron. Lo otro es la modificación vinculada al esquema cambiario, que básicamente es el corazón del programa, sobre todo el corazón del programa anterior, pero volvemos a reeditar como que vuelve a ser el corazón del programa actual en términos de su administración. Es decir, el gobierno pasó de un esquema de Crolimpec que estaba yendo, ¿sí? O sea, de devaluación mensual que estaba yendo cada vez más bajita para bajar la inflación, a un esquema totalmente distinto en donde el gobierno puede intervenir solamente comprando dólares en una banda cambiaria de 40%. Con lo cual, estamos viendo un programa económico que, si bien tiende o quiere bajar la inflación, porque esa es la principal batalla que tiene, y si se quiere, la principal consigna en términos políticos, ¿sí? Políticos, que es, che, la gente me votó para bajar la inflación, la tengo que bajar, pero en un esquema muchísimo más frágil, en donde tiene muchísimas menos herramientas y que no puede decirnos cuánto va a estar el dólar la semana que viene. Con lo cual, es un esquema que trae mucho más incertidumbre y que muestra la contradicción de los dichos de lo que era hasta hace un mes un programa económico totalmente distinto. Los diarios económicos hoy, de todas maneras, están poblados de notas que aventuran posibilidades sobre esto de el uso del dólar. Algunos dicen van a habilitar QRs para que se pueda pagar cualquier cosa con dólares en la cuenta en dólares. Otros que va a haber más billetes en los cajeros. ¿Para vos por dónde puede llegar a ir esto de que los dólares del colchón se pongan en movimiento? Mira, la verdad que yo creo que en todo caso esa medida, que lo más probable es que en 15 días no hablemos más de eso, sino que hablemos de otra cosa, creo que esa medida es una muestra de que el esquema no tiene los dólares garantizados para poder sostenerse y que esta devaluación de 10% que ya vimos, que el dólar no fue al piso de la banda, sino que fue a estabilizarse en un nivel que suena razonable en términos de lo que había antes de una brecha cambiaria entre, bueno, el dólar paralelo y el dólar oficial, que hoy estamos en un marco de abundancia cíclica de dólares, es decir, estamos en abril-mayo, en donde los dólares de cosecha alimentan la oferta, pero que ya a partir de agosto empieza a complicarse. El gobierno prevé eso y empieza a hacer medidas para alimentar esa oferta de dólares. Básicamente yo creo que viene más por ese lado que otra cosa. Ahora, entonces, nadie que vos conozcas está pensando en desatesorar o en gastar dólares a partir de esto, ¿no? Me imagino, digo, yo a la gente que le pregunté me mira como con cara de signo de interrogación. Vos sabés para qué se gastan los dólares, para qué gastan los dólares la gente. O sea, básicamente o lo gasta para transacciones que ya son en dólares, como son las casas, ¿no? O si no, para gastar pesos, ¿no? No sé si se acuerdan, van a vender los dólares para gastar los pesos, decían algunos, y entonces, sí, bueno, che, mirá, si efectivamente los ingresos siguen bajando, bueno, ahí la gente va a vender los dólares para pagar los pesos. Pero eso de que hoy compremos, o dentro de unos meses, compremos carne con dólares, pareciera que está bastante lejos. Vos, Fede, tenés varias cosas escritas también sobre la intensidad del trabajo en estos últimos meses. Sacaron con tu socio y desde la consultora un par de cosas piolas de datos. Incluso yo tomé algunos anoche en La Ley de la Selva sobre la compensación que hay
de la caída de los ingresos pactados en paritarias, por ejemplo, con más horas. ¿Esto es algo que ves que sigue ocurriendo? Porque lo notaste en estadísticas hasta marzo, pero ¿sigue ocurriendo durante abril? ¿Crees que va a seguir ocurriendo durante mayo? Sí, mira, ahí déjame también hacer como un cachito de vuelta para atrás. El programa económico tenía una característica muy importante que era bajar la inflación. Sí. La baja de la inflación no solamente que da estabilidad y mayor bienestar y decir, bueno, la gente está más tranquila con la inflación, sino que lo que permitía y lo que motorizaba era la recuperación de ingresos. ¿Sí? Que básicamente para los que no hacemos la interacción entre economía y política y la sociedad, decimos, che, que al fin y al cabo es el vehículo hacia los ingresos reales lo que tenemos que ver, porque eso motoriza el producto, motoriza el empleo, motoriza la actividad económica, sobre todo en un país en donde no vivimos de las exportaciones, sino que básicamente somos muchos y el mercado interno es importante. Entonces, lo que estábamos viendo en el segundo semestre de 2024 es una recuperación de ingresos principalmente basada en la desinflación, en donde las paritarias iban a una velocidad cada vez menor, es decir, había ancla salarial, los gremios y las cámaras negociaban salarios que eran cada vez, iban más lento, ¿sí? Pasaron de 6% a 2% a fin de año, y como la inflación bajaba, no era tan conflictiva. ¿Por qué? Porque los salarios reales crecían. Si a eso sumás a las jubilaciones que están indexadas, cuando baja la inflación, las jubilaciones también crecían, ¿sí? Sobre todo las jubilaciones medias y altas. Claro, muy bien. Claro. Ahora, ese proceso en 2025 se interrumpió, y nosotros decimos que el 2025 es totalmente distinto a 2024. ¿Por qué? Porque ese proceso de desinflación está interrumpido. No solo se interrumpió, sino que hubo una aceleración de la inflación en marzo y seguramente los números de abril van a mostrar esa aceleración. Es decir, tenés ingresos, sobre todo negocios en paritarias, que van por debajo del 2% y una inflación que está por encima del 2%. Hoy estamos en un proceso muy peculiar en donde el gobierno tiene que convalidar una pauta salarial para adelante, negocian trimestralmente, por debajo del 2%, con una inflación que está arriba, en donde esa renegociación de los contratos se dan con un contrato que cayó en términos reales. Claro. Es decir, es la primera vez que Milei tiene que convalidar una caída de salario real en un contrato explícitamente donde todos dicen, bueno, dale, vamos a ir por debajo del 2%. Resultado de eso, más conflictividad, paros como estamos viendo, y además negociaciones que hasta los gremios, que uno puede decir son los más consensuales como comercio, no terminan de cerrar una paritaria que, te digo, tenía aumentos hacia adelante de 2%, con apenas una compensación para atrás. Claro, esto evidentemente augura más paros, ¿no? O sea, hoy para la UTA, mañana para la UOM, es evidente que incluso aunque sean muy consensuales las cabezas de los gremios, las bases van a presionar. Pues evidentemente hay un proceso que efectivamente nosotros habíamos anticipado y que está empezando a pasar, que es, che, mirá, vos es muy difícil imponer una pauta salarial que esté muy bajo de la inflación cuando los salarios caen. Si los salarios vienen creciendo, vos podés, bueno, tirar para adelante, pero ya con los salarios cayendo es difícil. Y te digo una cosa más, las paritarias son trimestrales. Entonces lo que le pasa al gobierno es que tiene que convalidar su pauta salarial cada 3 meses, cosa que antes no pasaba, claro. Y eso es un residuo de la alta inflación, con lo cual hay un comportamiento de alta inflación que quedó, que no se fue del todo y que también se da en el marco de una incertidumbre sobre el esquema económico, que era un poco lo que estábamos charlando antes, ¿no? Muy interesante esto último, claro. Cuando había estos niveles de inflación, las paritarias eran o por un semestre o por un año. Quedó esto de los momentos del final de Massa y del principio de Milei, que tenían onda 15, 20 mensual. Muy interesante. Fede, gracias por este rato. Un abrazo. No, por favor, un saludo. Federico Pastrana, economista e investigador de Fundar, sobre dos cuestiones. El uso de los dólares, dice él que no va a ocurrir y que en 15 días vamos a estar hablando de otra cosa, y sobre